días muchachos, el día de hoy voy a realizar el curso de Física General con el tema de temperatura. Sí, este es el tema que nos estaba faltando en cuanto al curso de Física General para el grado de segundo de secundaria. ¿Listo? Entonces, la temperatura, vamos a definir qué es la temperatura. La temperatura es una cantidad física. ¿Ya? Escalar, es una cantidad física escalar que nos indica, ¿ya? El grado de agitación el grado de agitación, ¿ya? De las moléculas de un cuerpo, de las moléculas de un cuerpo. La definición más amplia ya ustedes la tienen ahí en la teoría. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una cantidad física escalar. Al decirte cantidad física escalar, quiere decir que puede ser medible, ¿sí? Que nos indica el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. ¿Por qué se dice que es el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo? Porque cuando el cuerpo varía su temperatura, ¿sí? Cuando el cuerpo cambia de temperatura, ya puede enfriarse, como también puede calentarse, ¿sí? Al enfriarse o calentarse, las moléculas internas del cuerpo van cambiando, o sea, se agitan para llegar a una temperatura estable. ¿Listo? Ahora, la unidad de la temperatura en el sistema internacional es el Kelvin. No se olviden de eso. La unidad de la temperatura en el sistema internacional es el Kelvin. ¿Cuál es ese instrumento que nos ayuda a medir la temperatura, ya sea del cuerpo corporal de una persona, como también de un animal? ¿Cuál sería? El termómetro. ¿Ya? El termómetro. ¿Sí? El termómetro. ¿Ya? ¿Qué es el termómetro? Es un instrumento, ¿ya? Para medir la temperatura del cuerpo, ¿sí? La temperatura del cuerpo, ¿ok? Ahora, ¿de qué está compuesto el termómetro? Hay dos tipos de termómetro. Uno que puede estar compuesto de mercurio, donde el líquido interno es de mercurio, o el otro es alcohol colorado, ¿sí? O alcohol colorado, mercurio o alcohol colorado. Esos son los componentes o el componente líquido que contiene el termómetro, ¿ok? Entonces, ahora, ya sabiendo lo que es un termómetro y de qué está compuesto, vamos a las escalas térmicas. ¿Qué son las escalas térmicas? Son aquellas unidades que nos ayudan a medir la temperatura, ¿sí? Existen tres tipos de escalas, ¿ya? La primera es escala Celsius. Escala Celsius. ¿Listo? Esa es la primera que vendría a ser la escala Celsius, en donde nos indica, ¿ya? Nos indica que la temperatura, ¿ya? En la que se congela o se solidifica un cuerpo es a 0 grados Celsius, ¿sí? A 0 grados Celsius. Y su temperatura cuando hierve un cuerpo o llega a su punto de ebullición, ¿sí? Así se le conoce también cuando hierve un cuerpo. La cámara, recuerden que por veces se va a pixelear, pero de ahí se conecta normal, ¿ya? Entonces, a 0 grados Celsius, el cuerpo se congela o solidifica, y a 100 grados Celsius, el cuerpo hierve o pasa a ebullición. ¿Listo? El cuerpo hierve o pasa a ebullición. ¿Cuál sería el otro? El otro es escala Fahrenheit.
El siguiente sería la escala Fahrenheit. ¿Ya? La escala Fahrenheit. ¿Listo? Ahí está, la escala Fahrenheit. ¿Ya? Esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí, para que se asigna, ¿sí? Se va a asignar, ¿ya? A la temperatura, así como en grados Celsius es a 0 grados, para la escala Fahrenheit vendría a ser 32 grados Fahrenheit. O sea, ¿para qué? Para que el cuerpo se congele o se solidifique. ¿Listo? Ahora, para que el cuerpo hierva o se evaporice o llegue a su punto de ebullición, ya no va a ser a 100 grados. Eso es para la unidad en grados Celsius. Cuando se pide en grados Fahrenheit, vendría a ser 212 grados Fahrenheit. A esta altitud es a la cual se hierve o se evaporiza un cuerpo, ¿sí? Ya puede ser un líquido también, no hay ningún problema con eso. Entonces, tenemos escala Celsius, escala Fahrenheit. La siguiente vendría a ser la escala Kelvin. ¿Listo? La escala Kelvin. La escala Kelvin. Cuando queremos saber lo que es escala Kelvin, tiene algo parecido, ¿ya? Tiene algo parecido a lo que es la escala Celsius, pero se le conoce como el cero absoluto, ¿sí? El cero absoluto, que corresponde a qué cosa, a que el cuerpo se congele a 273 grados Kelvin, a 273 grados Kelvin, ¿sí? Recuerden que esto es los tres tipos de escalas que existen para la medición de la temperatura: escala en Celsius, en Fahrenheit y escala en Kelvin, ¿sí? Ahora, hay una pregunta que ustedes tienen ahí, creo que en su hoja, que me dice qué es el cero absoluto. Yo también ya les he mandado ahí en la copia lo que quiere decir el cero absoluto, ¿sí? El cero absoluto. Que el cero absoluto quiere decir cuando la escala, ¿sí?, en Kelvin llega a 0 grados Kelvin. Es cuando la escala llega a 0 grados Kelvin, y en grados Celsius ya no es 0, sino vendría a ser menos 273 grados Celsius. ¿Sí? ¿Ya? Eso que sucede en ese momento es cuando las moléculas de la temperatura, ¿ya? Es cuando las moléculas de la temperatura, ¿sí?, o las moléculas que tenemos internamente que producen la temperatura corporal, pierden movimiento, ¿sí? Pierden movimiento o dejan de vibrar. A eso de ahí se le conoce como el cero absoluto. Recuerden también ustedes que el cuerpo solamente debe variar una temperatura normal entre 36 y 37 grados Celsius, ¿sí? Si excede de los 37, ¿ya? Si excede de los 37, quiere decir que el cuerpo está convulsionando. Por ejemplo, para que suceda la hipotermia, ¿ya? ¿Cuándo sucede la hipotermia? Sucede cuando el cuerpo se está congelando, o sea, cuando desciende de los 36 grados, ¿ya? Y cuando es una fiebre, ¿sí? Una fiebre, el cuerpo puede pasar o llega a pasar los 37 grados. O sea, por decirle, cuando están con 38 grados, ya es una fiebre, ¿cierto? 38, 39, hasta que llega a convulsionar también, ¿sí? ¿Por qué? Por el exceso de calor. Y esto puede producir que la persona tenga un paro cardíaco, ¿listo? Tenga un paro cardíaco. Recuerden también que la temperatura del Sol llega a los 6000 grados Celsius, ¿sí? A los 6000 grados Celsius. Eso es en la superficie. En el interior del Sol, llega a los 15 millones grados Celsius, ¿sí? 15 millones grados Celsius. Es por eso que la radiación solar está aumentando. ¿Y por qué aumenta? Por la descomposición de la capa
de ozono. ¿Listo? Por eso debemos de proteger el planeta, porque imagínense que llegue a ingresar esa cantidad de radiación solar al planeta Tierra. ¿Qué va a suceder? Va a comenzar a quemar todo, ¿sí? Va a comenzar a quemar todo. Entonces, ahora pasemos a la conversión entre escalas térmicas. Aquí tenemos dos. Cuando queremos, voy a bajar un poco la cámara para poder realizar esa parte. Ahí está. Conversión entre escalas térmicas. ¿Qué van a suceder? Voy a obtener dos, ¿sí? Las cuales vamos a utilizar en los ejercicios que ya también están en la teoría. La tarea, simplemente se van a utilizar estos ejercicios y hay creo una o dos preguntas por ahí. ¿Listo? La primera es cuando existe una relación entre los grados Celsius y los grados Fahrenheit. ¿Cómo puedo resolver? Para cambiar de grados Celsius a grados Fahrenheit o viceversa, voy a utilizar el siguiente procedimiento. Grados Celsius entre 5 va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a los grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ahí tienen ustedes. ¿Listo? El siguiente, ahorita vamos a aplicar en los ejercicios. El siguiente es cuando ustedes tengan una relación o quieran encontrar los grados Kelvin a grados Celsius, ¿sí? Los grados Kelvin a grados Celsius. ¿Cómo va a ser encontrar de Kelvin a Celsius o viceversa? Va a ser de la siguiente manera. Los grados Kelvin van a ser igual, ¿sí? Van a ser igual a los grados Celsius más 273. Esas son las dos relaciones que vamos a utilizar para poder resolver los ejercicios. ¿Listo? Vuelvo a repetir, el cero absoluto no quiere decir que llegue a 0 grados, ¿sí? En grado, en la escala Kelvin es menos 273, ¿ya? En grado Celsius es menos 273 y en grado Kelvin vendría a ser 0 grados Kelvin. Ahora pasemos a lo que es la práctica. ¿Dónde está? Aquí. ¿Listo? La primera pregunta me dice, voy a mover la cámara para que se pueda visualizar la primera pregunta. Vamos a mover. Les vuelvo a repetir, si se pixelea en la cámara no hay ningún problema, no se asusten, va a retomar su valor inicial. ¿Listo? Entonces, en la pregunta número 1, me dice, la temperatura más baja registrada en el polo sur fue de menos 60 grados Celsius. Entonces, ustedes ubican sus datos. Le están dando el primer dato que les dice que en grados Celsius es igual a menos 60. ¿Listo? Menos 60. Dice, expresa este valor en la escala Fahrenheit. Nos están pidiendo que expresemos este valor en grados Fahrenheit. Entonces, vamos a recurrir a nuestra primera propiedad. ¿Listo? Vamos a recurrir a nuestra primera propiedad. ¿Cuál sería entonces? La fórmula me indica lo siguiente. Grados Celsius entre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. Esa es la fórmula. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es reemplazar valores, como en vez de grados Celsius pongo menos 60 entre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. 60 entre 5 vendría a ser menos 12 por 9 es igual a F menos 32. Menos 12 por 19 vendría a ser menos 108. Esto me da igual a F menos 32. El que está restando pasas a sumar. Tendrías así. Menos 108 más 32 es igual a F. Recuerda que F viene a ser los grados Fahrenheit. Y 108 menos por más, menos. Te indica hacer una resta, o sea, te va a resultar negativo. Profesor, ¿por qué negativo? Porque el número mayor es 108 y le corresponde al resultado de signo
negativo. ¿Y cuánto sería 108 menos 32? Sería 74. Perdón, 76 grados Fahrenheit. 76 grados Fahrenheit. Y ahí está tu respuesta. ¿Listo? Ahí está la pregunta número 1. La pregunta número 2, lo voy a hacer aquí, ¿ya? La pregunta número 2, voy a bajar la cámara. La pregunta número 2 me dice, la temperatura en un día de verano puede alcanzar los 46 grados Celsius en Piura. Ordenas y dices, te está diciendo que los grados Celsius en un día normal en el departamento de Piura ocurre con una tensión de 46. ¿Listo? 46 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura expresada en escala Fahrenheit? O sea, te está pidiendo lo mismo, que realices el mismo procedimiento. ¿Qué vas a hacer? Ya no hay necesidad de copiar la fórmula, vamos a resolver de frente. Te dice C sobre 5, o sea, 46 entre 5 es igual a F menos 32 por 9. ¿Listo? 46 entre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, este 46 quintos, el 9 que están dividiendo, pasa a multiplicar. Y el F que está restando, pasas a sumar. Lo voy a hacer todo completo para resolver el ejercicio. 46 por 9 entre 5 menos 32. Eso te debe dar F, más 32. 46 por 9 entre 5, ¿ya? Tendrías, ¿cuánto vendría a ser el resultado? Ahí está. El resultado de 46 por 9 entre 5, tendrías 46 por 9, 6 por 9, ¿cuánto sería? 4. Lleva 5, 9 por 4, 36 más 5, 41, ¿cierto? Entre 4 más 32, ¿ya? 414 entre 4, tendrías el valor de... Voy a cambiar de timón, espera un ratito. Y aquí está, listo. Este de aquí quítame. ¿Ya? Tendrías entonces, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos 5, 9 por 4, 36 más 5, 41 entre 5 más 32 es igual a F, ¿sí? Tendríamos 414 entre 5, ya tendríamos 414 entre 5. 414 entre 5 tendríamos 8. 14 tendríamos 2, ¿cierto? Vamos a ponerlo un poquito más grande. 2, 82,8 más 32. Ese es en grado Fahrenheit. ¿Listo? 82,8 más 32. Y 82,8 más 32 tendríamos 114,8 es igual a grados Fahrenheit, ¿sí? Perdón, ya no se ve. Voy a colocarlo aquí, voy a colocarlo acá arriba. Entonces esto sería igual a 114,8. ¿Listo? Ahí está el resultado. Como mira, ya no pinta. Ya. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. ¿Ya? Al ejercicio número 3. Lo estoy resolviendo detallado para que después no me estén diciendo, profesor, que no se entendió. ¿Sí? Lo estoy resolviendo detalladamente, multiplicación por multiplicación, división por división, para que ustedes puedan entender cuál es el procedimiento, porque lo más práctico es que ya ustedes conozcan todo lo que es división y multiplicación, suma y resta de fracciones y lo resuelvan rápidamente. Esto de aquí, lo que es suma multiplicación, es de primaria.
Ya, la cuestión es hacerlo directamente, pero no lo hago porque después sé que van a estar preguntando, profesor, ¿por qué salió ese número? ¿Listo? Entonces, en el ejercicio 3 me dicen, una persona con hipotermia registró una temperatura de 34 grados Celsius. Entonces, el primer dato me dice que en grados Celsius ha registrado 34, ¿sí? Y luego me dice cuál es la temperatura en la escala Fahrenheit, también me está pidiendo. Me está pidiendo la temperatura en escala Fahrenheit. Voy a proceder a resolver el ejercicio utilizando la fórmula. Entonces tendría 34 entre 5 viene a ser igual a F menos 32 entre 9. ¿Listo? Acá tendríamos igual 34 por 9 entre 5 más 32. Es igual a F. 9 por 4, 36 lleva 3, 9 por 3, 27 más 3, 30, entre 5 más 32. ¿Listo? Esto sería multiplicar a 100 aspas, pero lo vamos a hacer directo, que vendría a ser 306 entre 5, que vendría a ser 61,2. ¿Listo? 61,2. Más 32. ¿Que te da cuánto? Te va a dar 93,2, que es igual a grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Ya? 93,2. Listo. Ya tengo el ejercicio número 3. Pasemos al ejercicio número 4. ¿Listo? Pasemos al ejercicio número 4. Me dice, en el centro de un mechero encendido en un laboratorio se alcanzan temperaturas de 520 grados Celsius. También te está pidiendo o te dice que la temperatura en grados Celsius viene a ser igual a 520. ¿Listo? 520. Expresa esa temperatura en la escala Fahrenheit. También te está pidiendo lo mismo. Profesor, ¿por qué no hizo ningún ejercicio con Kelvin? Porque solamente necesitabas el número más 273 y listo. Si era de Celsius a Kelvin, el número menos 273 lo pasabas a restar. Era lo más sencillo. Lo que yo tenía y sabía que ustedes iban a complicar es lo que es pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. Ahora me están pidiendo esto, ¿cierto? Entonces, yo procedo también a resolver de la siguiente manera. Tendría 520 entre 5 es igual a F menos 32 entre 9. Y 520 entre 5 vendría a ser 14, ¿cierto? ¿O no? ¿Me estoy equivocando? 14, ¿es cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Seguros? No, pues muchachos, ¿cómo va a ser 14? No es 14. F es igual, vamos a ponerle, miren. 5 por 1, 5. Hasta ahí todo bien. Bajas el 0, es 104. Por 9, todo esto menos 32. Es igual a F. ¿Listo? 104 por 9, ¿cuánto sería? 6, 3, 9, menos 32. Es igual a F. 936 menos 32, 936 menos 32, perdón, más 32, porque está pasando a sumar, más 32, tendríamos 968, exacto, 968, es igual a esto en grados Fahrenheit. Y ahí está su respuesta de la pregunta número 4. La pregunta número 5 me dice a qué temperatura en la escala Celsius corresponde al cero absoluto a menos 273. A menos 273. ¿Listo? A menos 273. La otra pregunta me dice, ¿qué temperaturas no existen? Menos 243 grados Celsius, sí existe. Menos 198. No, perdón, es menos 273, ¿sí? Menos 243 no da. Menos 198 y menos 180. La respuesta vendría a ser la número o la letra E, menos 243 y menos 198. En la pregunta 7 me dice,
¿A qué temperatura las escalas Celsius y Fahrenheit coinciden? ¿A qué temperatura las escalas Celsius y Fahrenheit coinciden? Recuerda, miren, voy a regresar a la teoría para que poder resolver esa pregunta y ustedes puedan entender. ¿Listo? En la teoría tenemos que el cuerpo se congela a 0 grados Celsius, ¿sí? En Fahrenheit a 32 grados Celsius. ¿Listo? En 32 grados Celsius. Ahora, si yo convierto, ¿sí? Si yo convierto cada una de esas alternativas, me dice a qué temperatura las escalas Celsius y Fahrenheit coinciden. Si yo pongo menos 20, miren, en la fórmula, voy a bajar, en la fórmula tendrían lo siguiente, voy a hacerlo directo. Menos 20, ¿cierto? Menos 20. Tienen menos 20, sería menos 20 entre 5, menos 4. 9 por 4, 36. Menos 36. Y menos 36 menos 32 me daría un número negativo, lo cual no corresponde. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el 20, me saldría 9 por 4, 36, ¿cierto? Y 36 más 32 tendría 64 grados Celsius. Entonces, tampoco me está dando. La respuesta correcta, muchachos, ¿sí? Aplicando esta propiedad, vendría a ser la pregunta o la alternativa la letra D, ¿sí? En ahí sale lo que es de qué temperatura las escalas Celsius y Fahrenheit coinciden. Con eso es lo único, ¿sí? Lo único práctico y rápido sobre el tema de temperaturas. ¿Podemos agregar ejercicios más complicados? Claro que sí, podemos agregarlo. Nunca se olviden de estos de aquí, ¿sí? De esto, porque nos va a ayudar para el siguiente tema que viene a ser, si no me equivoco, calor. Recuerden ustedes que las temperaturas son 3 o las escalas para medir la temperatura son 3. Celsius, Fahrenheit y Kelvin. ¿Cuál es el cero absoluto? En grados Celsius es menos 273 y en grado Kelvin es 0 grado Kelvin. No se confundan con el 0 grado Celsius con lo que es el 0 grado Kelvin, ¿ya? No se confundan con esas dos definiciones. En Celsius y en Fahrenheit el cuerpo se congela a 0 grados Celsius y a 32 grados Fahrenheit. El punto de ebullición, de vaporización o de hervir el líquido en Celsius es a 100 grados y en Fahrenheit es a 212, ¿sí? A 212. Entonces, con eso así práctico y sencillo y lo demás, cada uno de estas escalas sintetizadas, más definidas, están ahí en su copia, ¿listo? Eso es el tema correspondiente a la semana que nos ha faltado. La siguiente semana vamos a tener clase de razonamiento matemático y práctica sobre el curso de física general de los 3 o 4 temas que se hayan trabajado. Recuerden muchachos tener su cuaderno al costado, ¿sí? Para que puedan resolver los ejercicios, ¿ya? Algunas van a ser preguntas solamente para marcar o rellenar y las otras pueden ser para desarrollar así como hemos hecho en la parte de la práctica. Entonces muchachos, con eso doy por culminado lo que es el curso de física general con el tema de temperatura. No se olviden, física escalar es porque se puede medir. ¿Listo? Bueno, que tengan un buen día, nos reencontramos la siguiente semana.